Hay un principio con respecto a la palabra profética. La palabra profética tiene que tener siempre un aspecto en el cual traiga exhortación, tiene que traer edificación, tiene que traer consolación en medio de todo esto. Si decimos y hablamos de la palabra de la Biblia, es una palabra profética para todos los tiempos. Amén. Trae consolación, trae exhortación, trae edificación. Creo que hoy, en esta mañana, el Señor nos ha hablado de muchas formas, de diferentes maneras, a través de Deuteronomio, a través de la alabanza y la adoración, a través de los salmos que se pudieron tocar, a través de Job. Qué bueno y qué hermoso es poder conocer a nuestro Dios, cómo actúa, ¿verdad?, con nosotros y cómo hace que Él haga las cosas de manera muy perfectas y adecuadas. Yo creo que el Espíritu Santo también a nosotros nos sigue advirtiendo y nos sigue llevando con respecto a que la palabra debe ir más allá, la ortodoxia, la ortopraxis. La parte práctica es la parte vital, la parte vital. Si nosotros no practicamos lo que nosotros conocemos, vamos a quedar cortos y vamos a desperdiciar ese gran recurso. Porque yo puedo saber que Jesucristo es el Señor, pero en mi vida, en mi caminar, debo mostrar que es el Señor. Creo que es un poco también lo que nos hablaba Angie con respecto a Job, ¿verdad? No solamente de oídas, sino conocerlo. Y creo que esto es parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros también en esta mañana, a través del texto que vamos a tener hoy. El soberano de Betesda y la parálisis del corazón. Responder con obediencia a la palabra viva de Cristo. Y cuando decimos responder con obediencia a la palabra viva de Cristo, estamos diciendo una práctica de la palabra practicada. Hoy vamos a tener que ver a través de este capítulo, donde les invito a que abramos la escritura en Juan capítulo 5, a partir del verso 1 al 14, en donde hoy la iglesia debiéramos de vernos y examinarnos sin condenarnos. Examinarnos sin condenarnos, porque a veces una de las cosas que daña la práctica de la palabra es la condenación que nosotros recibimos a veces. Porque pensamos que somos solo nosotros los que estamos viviendo eso y me siento muy mal porque entonces soy como más o menos el más mal cristiano. Y la condenación realmente lo que hace es llevarnos a prisiones de oscuridad. La palabra que se presenta, la palabra ministrada a través de la alabanza y la adoración, a través de la enseñanza, lo que tiene como propósito, y por eso empecé diciendo de la palabra profética, es exhortar, es consolar, es edificar. Y cada uno de nosotros tiene que asumirla, sin juzgarnos, sin señalarnos. El pecado fue en la cruz del Calvario, fue puesto, y Jesús nos redimió de toda maldición. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Igualmente, otra de las cosas que a nosotros nos afecta no solamente es que nos condenamos y pensamos que somos los peores, sino que también a veces tenemos los prejuicios, en donde como no estoy de acuerdo con el texto o no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el que está compartiendo, entonces trato de aislarme y trato de negarme y decir, no, es que eso no es así. Es que yo no creo en eso. Ese es otro aspecto que no nos deja ser prácticos en la vivencia del cristianismo. Y el cristianismo debe ser práctico, debe ser funcional, debe ser muy intencional. Porque si no, pasa lo que nosotros a veces vemos, que es lo que el tema hoy nos va a reflejar. Un poco de queja, un poco de aspectos en los cuales no nos lleva a ningún lado más que a sentirnos mal, a sentirnos muy condenados, en vez de asumir el reto que la palabra nos dice. Entonces, hoy nos toca la exhortación a la iglesia y poder ver en nuestras propias áreas de inmovilidad espiritual a dónde estamos.
Estamos llamados a abandonar los estanques humanos y responder con obediencia a la palabra viva de Cristo. Hermanos, cuando capítulo 5 de Juan empieza a hablar, ese escenario, ese es el estanque de Betesda, que dicho sea de paso es como irónico. Es un nombre que irónicamente significa casa de misericordia. Eso significa Betesda, casa de misericordia. Pero en la práctica albergaba un cuadro de miseria absoluta. Lo que había ahí en esa casa era una multitud de ciegos, una multitud de paralíticos, una multitud de gente enferma. Entonces es como irónico que la casa de la misericordia sea y tenga este aspecto. Veamos capítulo 5 de Juan. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pregúntale al que está a su lado: ¿usted quiere ser sano? Importante que Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Aquí tenemos y es otra cosmovisión de un Jesús que pregunta: ¿usted quiere ser sano? Si usted no quiere ser sano, pues no sea sano. Pero Jesús le dice: ¿usted quiere ser sano? Voy a dejarlo hasta ahí y después vamos a seguir con los versículos siguientes para compartir que realmente cuando hablamos de estos 5 pórticos, ese estanque representaba visualmente la trágica condición de Israel bajo el antiguo pacto desvirtuado. Ese era el cuadro de Israel, ese era Israel. Israel era una tragedia. Israel era, dentro de esa forma, era trágica la condición. Y ahí habían muchos que estaban en enfermedad, muchos ciegos, muchos cojos, muchos paralíticos. Estaba Israel representado ahí, era un pueblo paralizado por el legalismo rabínico. Era un pueblo que estaba en las supersticiones populares. Era un pueblo que estaba esperando el movimiento de las aguas supersticiosamente, hermanos, buscando en rituales humanos lo que la ley jamás les pudo otorgar. Ese es el pueblo de Israel al día de hoy, con un remanente que ha salido por gracia y misericordia del Señor, como nosotros hemos salido por gracia y misericordia del Señor de un mundo lleno de muchas situaciones adversas. En medio de esto se encuentra en el relato este cementerio de hombres vivos y entra Jesús. Noten cómo entra Jesús y no mira la masa. Se detiene ante un hombre que llevaba 38 años postrado. Y Jesús, a mí me encantan porque si los milagros de Jesús los vemos desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva de Jesús, toman otra connotación que para nosotros a veces nos queda corto si no investigamos en las Escrituras con respecto ¿por qué? ¿Por qué a este? ¿Por qué si habían tantos? Yo siempre digo, ¿qué le costaba a Jesús decir todos están sanos? Shh. Dice que solo a uno se acercó. Bueno, estas son las cosas que Dios sabe hacer y cuando las hace muy bien. Cuando nosotros investigamos y averiguamos, bueno, ¿por qué? O el para qué, ¿verdad? De esto, es porque es interesante que hay una cifra que para el lector judío invocaba inmediatamente los 38 años. Es que Deuteronomio, yo no sé si ustedes piensan que fueron 40, pero fueron 38. Los 38 años, ¿de cuántos pensamos que son 40? Los 38 años que el pueblo de Israel pasó por el desierto
Según Deuteronomio, en el capítulo 2, versículo 14, ¿verdad? Que vagó Israel por el desierto en rebelión, en inutilidad. Realmente estos 38 años y este hombre de 38 años que llevaba ahí postrado, hermano, esto implicaba toda una vida. Más o menos lo que en esa época la gente vivía, andaba por ahí entre 38 y 40 años. Es decir, era toda una vida. Toda una vida. Y por eso Jesús hace el énfasis para también recordarles a aquellos lo que estuvieron haciendo durante 38 años en el desierto. Ahora, hoy el Espíritu Santo, yo creo que ha sido claro el Espíritu Santo en medio del mover de lo que hemos tenido hoy desde el servicio, desde que estamos aquí. Creo que nos está llamando no a juzgar al paralítico de Bethesda. Realmente no estamos aquí para juzgar al paralítico de Bethesda, sino a mirarnos en el paralítico. Y eso es lo que les estoy animando que esta mañana hagamos. Mirémonos en ese paralítico. Mirémonos en eso porque hay causas, y otra vez tengo que ser reiterativo, mientras hoy estamos compartiendo, estamos ministrando, sabemos que nosotros tenemos situaciones, porque estamos en una humana debilidad, y nosotros tenemos circunstancias, algunas más fuertes, otras menos fuertes, depende de cómo usted la está pasando y cómo usted la está viviendo, así usted se la refleja. Amén. Realmente, Bethesda, que irónicamente ahí dice, llamada la casa de misericordia, albergaba un cuadro de miseria absoluta, una multitud de ciegos, de cojos y de paralíticos. Pero no juzguemos al paralítico, veámonos en él. Es decir, el corazón humano es experto en camuflar la propia miseria. Y esto es algo en la exhortación de esta mañana, que nosotros debemos hacernos la pregunta honesta. ¿Dónde está nuestra parálisis hoy? ¿Dónde está nuestra parálisis hoy? Hermanos, si la palabra de Dios, si nosotros venimos y nos congregamos, si usted está haciendo una inversión gigante para venir aquí, sin contar que tienen que soportarme a mí, pero que usted tiene que movilizarse, que usted tiene que gastar, que usted tiene que invertir, es tiempo entonces de que nosotros volvamos a la práctica de la palabra. Analicémonos, hermanos. Puede ser que usted no sea y no esté en este momento histórico pasando por una situación. Puede ser que usted no evidencie ninguna parálisis espiritual. Puede ser que usted esté muy completo. Bendito el nombre del Señor. Pero si en alguna medida usted o yo estamos pasando por algún momento, analicémonos sin condenación, analicémonos sin juzgarnos. Porque si lo hacemos sin juzgarnos, si lo hacemos sin prejuiciarnos, vamos a encontrar una salida. Vamos a encontrar una salida. Lo peor que un ser humano puede hacer es no analizar su vida a la luz de las Escrituras, porque entonces no andará nunca en la verdad. Por eso la Escritura tiene que ser muy bien trazada, muy bien observada, muy bien interpretada. Amén. Hay tres diagnósticos que son los que vamos a hacer porque para respetar el tiempo de nuestra enseñanza. Me voy a enfocar solamente en 3 verdades con respecto a esto que son cruciales, que brotan directamente del texto. Y estas 3 verdades o estos 3 principios están, número 1, en la definición y en la realidad de la parálisis espiritual. Repitámoslo para que no se nos vaya. ¿En qué? Definición y realidad de la parálisis espiritual. Está del verso 5 al verso 7. Para que lo anoten porque no va a aparecer ahí. El segundo aspecto es la suficiencia de la palabra versus el pragmatismo humano. Está en los versos 8 y 9. La suficiencia de la palabra versus el pragmatismo humano, versos 8 y 9. Y lo tercero es el propósito de la sanidad, la santidad interior del verso 14. El propósito de la sanidad, la santidad interior del verso 14. Creo que Dios ha estado haciendo en nosotros una gran sanidad en esta mañana. Creo que a través de la ministración de que hemos tenido, sé que Dios ha tocado nuestros corazones, ¿verdad? Amén, hermanos.
hemos orado unos por otros, escuchamos la palabra en Deuteronomio, cómo la obediencia tiene que llevarnos hasta ahí. Y estamos hoy escuchando también este texto. Definición y realidad de la parálisis espiritual. Número 1, del verso 5 al 7. Número 2, la suficiencia de la palabra versus el pragmatismo humano, versos 8 9. Y el propósito de la sanidad, la santidad interior del verso 14. Esos son 3 puntitos que vamos a desarrollar de forma en la que el Señor nos ayude en medio de este tiempo. Muy bien. La parálisis espiritual, la definición y los síntomas. Cuando hablamos de parálisis espiritual, estamos diciendo que es la incapacidad crónica para avanzar, depender de recursos humanos, emociones o estructuras externas en lugar de Dios. Cuando hablamos de una definición y hablamos de la definición y síntomas de una parálisis espiritual, decimos es una incapacidad crónica para avanzar. Depender de recursos humanos, emociones o estructuras externas en lugar de Dios. Hermanos, yo no sé si a usted le pasa, pero yo aquí puedo desnudar mi corazón. Pero muchas veces la falta de dependencia en decisiones que yo tengo que tomar donde Dios no está, es un síntoma de una parálisis espiritual. Y esto yo lo hago muchas veces. Gracias a Dios, ustedes no sigan ese consejo. ¿Por qué? Porque nosotros en la adversidad, en la respuesta pronta que es necesaria, es una parte psicológica del ser humano. Usted sí requiere una respuesta. Y tenemos que ir a una avanzada a la práctica de la espiritualidad, donde lleguemos a ese momento donde no esperemos respuesta, pero siempre esperamos una respuesta. Tanto así que si yo la saludo a usted y usted no me saluda, ya yo me resentí. Qué raro, porque no me saludó. Y eso lo estoy diciendo hola. Uy, qué odioso, ni hola me pudo decir. Es parte de esto. Entonces, la incapacidad crónica para avanzar depende de los recursos humanos. Hermanos, en esto nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando con este paralítico. Veamos versos 5 al 7, que dice: allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo. Vea que el registro bíblico dice, hacía ya mucho tiempo. Esto indica, como les dije, que cronológicamente la edad para ese tiempo y en esa condición era muy corta. Y Jesús se interesa y le pregunta, ¿quieres ser sano? Esta parte de la definición de la parálisis espiritual, de la incapacidad crónica para avanzar, es la pregunta que el Señor nos está haciendo. ¿Quieres depender de mí en todos los momentos? ¿Quieres depender de mí en toda situación? Hermanos, pero esa es una constante de Dios. Esa es la constante de Dios. ¿Usted quiere depender de mí cuando usted ve que la cosa está fatal? Cuando la cosa ya no va para ningún lado. Este es el punto en donde yo tengo que saber si tengo una parálisis espiritual. Ahora, Jesús aquí viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió. Por eso yo dije, no juzguemos al paralítico de Betesda, mirémonos en él. Mirémonos en él. Y cuando nos miramos en él, vamos a encontrar, vea lo que le dice. El texto nos dice que el hombre no podía moverse por sí mismo y su respuesta a Jesús fue una lista de excusas. Fue una lista de excusas. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Y entrando, ¿verdad? Dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En el verso 7 también dice, su mirada estaba fija en los hombres, no en y en las circunstancias. Señor, es que yo no puedo. Yo sé que usted le ha llegado a alguien que esté pasando una crisis, cualquiera que sea, y usted llega y le dice, no hermano, ore. Vean, el peor de los insultos que usted le puede decir a alguien es, ore. Pero esa es una de las grandes respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos siempre una excusa, hermanos. Y aquí lo hemos dicho, la excusa es la marca de un corazón mentiroso. Este hombre se excusa, Señor, no tengo a nadie. Esta parálisis espiritual, hermanos, es esa incapacidad crónica
que como creyentes no nos deja avanzar, no nos deja dar frutos o caminar en la voluntad de Dios. Hermanos, provocado por depender de estructuras y de formas en las cuales hoy nosotros dependemos muchas veces de otras cosas externas a Dios. Porque a veces no vamos ni a la escritura. Cuando hay una situación tan adversa, normalmente uno hace todo lo que es contrario. Este hombre empieza a dar excusas. Señor, es que no puedo, es que mire que yo ni aquí, yo tengo, vea, 38 años viviendo en ese lugar. 38 años viendo todo ese aspecto, hermano. Es que no es tan fácil. No es tan sencillo. Por supuesto, cuando Jesús le pregunta que si quiere ser sano, el hombre dice, no, hombre, he estado aquí 38 años y no me ha pasado nada. Es importante entender, iglesia, que nosotros necesitamos comprender que al igual que este hombre paralítico espiritual, ¿verdad? El paralítico espiritual o la espiritualidad en la parálisis tiene que ver con esta parte de la inmovilidad, donde nosotros también llegamos y decimos, es que yo no tengo a nadie, es que en la iglesia nadie me ayuda, que en la iglesia son un montón de odiosos. Pues de todas formas en la iglesia, es que esto que me está pasando a mí nadie me lo entiende, ¿verdad? Esta parte es una parte en la que nosotros necesitamos decir, yo no le he respondido, porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, le dijo a usted y me dijo a mí, son sanos, no quieres, somos sanos, libertados de toda maldición, libertados del pecado, libertados del diablo, libertados de toda enfermedad, por sus llagas hemos sido curados. Y eso tiene que entenderse en el contexto del texto, ¿verdad? Porque si no va a decir, porque entonces, ¿verdad? ¿Qué me pasa a mí que yo no estoy creyendo? Pero hay cosas en las que nosotros tenemos que seguir pensando. Ahora, hermanos, la iglesia, la parálisis espiritual se evidencia cuando llevamos años asistiendo al templo, pero las reacciones pecaminosas, hermanos, siguen estando ahí. A mí me llama la atención porque si bien es cierto, y lo hemos hablado y hay una discusión doctrinal teológica, que si la si la enfermedad es causa de un pecado, pero Jesús aquí parece que dice que sí. Y a mí eso me dejó para estudiar, y para estudiar, y para estudiar, y para orar, y para estudiar. Y hoy lo vamos a ver, para dejárselos ahí, que usted lo estudie, que usted lo estudie, que usted lo estudie, y que después me diga a mí, me comparta si quiere compartirme, a ver cómo está este pensamiento. Ahí se los dejo. Ahorita más luego lo hablamos. Hermanos, pero pareciera que la falta de devoción, que la apatía en medio de la iglesia sigue siendo exactamente la misma. Hermanos, estamos estancados al borde del agua muchas veces, pero sin experimentar el poder real. Y la pregunta es, ¿en qué área de nuestra vida nos hemos resignado a vivir postrados esperando que las circunstancias cambien solas? Hermanos, ¿sabe que esto es algo que se hace mucho en la iglesia? Y por eso la iglesia vive una parálisis espiritual, porque al final vivimos esperando cosas, porque ya estamos cansados, ya nos hemos curtido. Y por eso creo que es importante el análisis, ¿verdad? Porque la iglesia en la parálisis espiritual se evidencia cuando llevamos años asistiendo al templo, pero las reacciones pecaminosas, la falta de devoción, la apatía siguen siendo exactamente las mismas. Hay gente que viene por la fuerza. Y yo digo, qué tremendo, porque esto es lo que hace la formación de la religiosidad, es esa. Si usted viene por fuerza o por la razón por la costumbre, hermano, es tiempo de examinarnos y decir, Señor, yo quiero ser sano de eso. Hay gente que dice, no, es que ya yo no tengo motivo, ya no tengo motivación para ir a la iglesia. Y por eso es que hay tantas iglesias, entonces la gente empieza a buscar una iglesia y se van para otra. Y al final vuelven a cualquier otra parte y siempre se van a encontrar con lo mismo, porque es una actitud de corazón, es una parálisis. La excusa humana, hermanos, al igual que el paralítico, no tengo a nadie, justificamos la inmovilidad espiritual culpando el entorno. Estamos inmóviles espiritualmente muchas veces y culpamos a alguien. Alguien tiene que tener la culpa de esto que me pasa a mí. Y creo que es importante entenderlo desde la perspectiva del texto,
¿Por qué? Bueno, porque aquí está, el punto está en que nosotros en esta definición y realidad de la parálisis espiritual tenemos que entrar en conciencia. ¿Que qué? Que como iglesia evidenciamos muchas veces que solamente estamos por la fuerza de la costumbre. Vea que están así, que hay queja y hay excusas y hay queja. Nosotros tenemos una capacidad de quejarnos de aquello por lo que pedimos un día. Le oré al Señor a rodilla partida, lloré y clamé por el carro, y cuando el carro se me escochera, ¿en qué momento compré esta cosa? ¿En qué momento, Señor? Señor, pero ¿cómo es posible? Ah, yo creo que el Señor, digo yo, pero ¿para qué me lo pidió, muchacho? Entonces no me pide, no tiene problema del carro. Pero verdad que a veces tenemos esas capacidades como seres humanos y Dios no está asustado con esto, pero Dios sí está hoy por el Espíritu Santo trayéndonos a memoria una exhortación que es, fijémonos si hay una parálisis espiritual en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros justificamos la inmovilidad espiritual culpando al entorno. Hay personas que se alejan de Dios, hay personas que se alejan de la iglesia exactamente por cosas que no son nada y no tienen nada que ver con Dios. Son cosas de nosotros. Ahora, la suficiencia de la palabra. Ese es el segundo punto. El pragmatismo humano. Es decir, hermano, Jesús ignora por completo el estanque y las supersticiones. Porque parece impresionante, interesante, pero es así. Hermanos, hay tantas supersticiones todavía en el pueblo cristiano que uno se queda de verdad admirado de poder ver cosas y pensamientos que usted escucha. Usted dice, pero eso es más o menos como superstición. Yo he escuchado gente decir barbaries. ¿Sabe? Yo un día escuché a alguien decirle a alguien, vea, ¿sabe por qué es que yo no le he contestado? ¿Cómo ora usted? Le dice. Entonces la persona empieza a decirle, bueno, yo oro de tal y tal forma, ¿verdad? Me hace gracia porque pues no es un chiste, porque es muy serio. Pero dice, no, la forma en que usted ora, ¿qué hace usted? ¿Cómo usted ora para ese asunto? Y entonces la persona le dice, sí, en la forma en que yo lo hago. No, yo empiezo a caminar y empiezo a orar y empiezo, ve, ahí está el problema. Usted tiene que orar hincado. Usted tiene que orar hincado. Porque usted, y yo decía, ¿verdad? No, oiga, yo estoy oyendo eso, pero yo no estoy ahí en el tema. Pero viera qué ganas me dieron de meterme. Pero ni conocía a las personas, pero yo estaba escuchando, hermano, y eran hermanos. Pero, ¿qué es eso? Eso es superstición. Ahora, la suficiencia de la palabra, hermanos, Jesús ignora por completo el estanque y las supersticiones. No realiza un ritual ni pide ayuda. Desata el milagro con 3 imperativos soberanos. 3 imperativos que usa Jesús aquí es, levántate, toma tu lecho y anda. Punto. Veamos el verso 8 y 9. Jesús le dijo, verso 8 y 9 de Juan 5, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue, pero aquel día era día de reposo. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Cómo hacemos para oír la voz de Dios? Ahora, yo creo que la palabra es la forma en la que Dios dejó para poder escuchar su voz. Y cuando nosotros vemos en la práctica de Jesús cómo Él lo hace, nosotros a veces deberíamos de admirarnos, porque a veces nosotros, cuando estamos orando, no sé si a usted le pasa, cuando estamos orando, teniendo una petición delante del Señor, nosotros pensamos que tiene que pasar algo extraordinario y que tiene que ser una voz, quién sabe cómo, y que tienen que ser unas palabras, quién sabe cómo. Jesús dijo 3 imperativos. ¿Qué dijo? Levántate, toma tu lecho y vaya.
¿Y hoy por qué a nosotros nos cuesta tanto, hermanos? Que el Señor dice, ¿quién? ¿Alguien quiere orar? Usted está enfermo, vamos a orar por sanidad. Pero pareciera que tiene que pasarle algo a esta hermana, ¿verdad? Para que uno, uy, de verdad. Yo creo que el Señor sí la sanó. Jesús solamente decía, sana, esté sana. Qué práctico. Ahora, levántate, toma tu lecho y anda. El milagro con 3 imperativos soberanos. Hermanos, frente al pragmatismo del siglo XXI, la sola palabra de Cristo es suficiente. Pero a nosotros nos está costando. Bueno, yo no sé, están aquí conmigo. Hermanos, realmente la iglesia sufre de un pragmatismo agudo. ¿Por qué? Porque buscamos solucionar nuestra parálisis espiritual en los estanques. Es decir, en los estanques de lo secular, en el activismo eclesiástico. Inclusive, vea que la iglesia forma parte de eso. Porque, y ahí los pastores, ¿verdad? Tenemos que asumir un reto, porque a veces queremos o creemos que es la parte del activismo eclesiástico lo que puede hacer que los hermanos vengan a una gran realidad. Y yo creo que la iglesia es parte de un muy buen componente en donde crecemos, en donde adoramos, en donde nos ministramos y en donde nos necesitamos. Y en donde la palabra dice que hay que congregarnos. Pero ese activismo eclesiástico podría ser y ser un caos. Y no necesariamente sacarnos de una parálisis a nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia aconseja, pero el que da la vida es Cristo. Porque la iglesia es importante, pero el único importante y más importante que la iglesia es Jesucristo. Amén. Ahora, vean qué tremendo. ¿Por qué? Porque hay un activismo eclesiástico, las experiencias emocionales de una noche o las fórmulas motivacionales. Hay fórmulas motivacionales, hermanos, para salir de algunos aspectos. Ahora, ¿qué es lo que realmente está pasando con nosotros y que la iglesia tiene que ver? ¿Por qué? Bueno, porque la demanda o la sola palabra de Cristo es suficiente. El poder que transforma el alma no viene de métodos humanos, sino de la exposición sumisa a la verdad de Dios. Pregunta que tenemos que hacernos entonces para ver cómo salimos si hay parálisis en medio de nosotros. ¿Cuánto estudiamos la Biblia? Gente que no soporta ni la predicación de 40 minutos del pastor. Y arriesgándonos a que solo el domingo abrió la Biblia. Y si el pastor no tocó la Biblia, tampoco la abrieron. Esto es parte de un asunto de parálisis. Que tenemos nosotros que entrar a pensar, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Vean a Jesús. Jesús llega y le dice a ese hombre, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. ¿Hay alguna composición aquí con respecto a eso? El lecho. Toma el lecho y vete. Levántate. Vean, hermanos, los imperativos siguen siendo el registro más vital e importante para nosotros en la guía del Espíritu Santo y en la guía de la forma en que Dios también. Hay una guianza que es por medio del Espíritu Santo, que es la guianza final, pero hay una guianza que es por medio de las circunstancias. Las circunstancias a nosotros nos anuncian algunas cosas. Y si usted y yo sabemos que la circunstancia nos está anunciando algo, tenemos que traer claro el concepto de que, ok, la palabra, tengo que ir a la palabra, tengo que estudiar, tengo que orar, tengo que adorar, tengo que cumplir con los imperativos. Los imperativos. ¿A cuánto nos interesan tanto los imperativos? Hermanos, es que esto es materia muy simple. Por eso a veces la gente no hace caso. Estudie la palabra, órele al Señor y usted verá una vida transformada. Dígame ¿qué costo tiene eso? Por supuesto, necesitamos las herramientas para hacer un buen estudio de la palabra. Por supuesto que necesitamos el corazón para hacer una buena interpretación de la palabra. Amén. Pero bueno, el pragmatismo del siglo XXI, tenemos que entender, la sola palabra de Cristo es suficiente. Pero a nosotros a veces eso no nos basta. Ahora, el propósito de la sanidad. Vamos al tercer punto. Ese es el punto donde el mensaje se vuelve muy solemne, hermanos.
Porque más tarde Jesús encuentra al hombre en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo le digo aquí a todos los que tienen ese criterio y ese pensamiento, y como hijos de Dios, y tenemos el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó? Sí, no les intriga un poquito eso. A mí sí me intrigó mucho. Jesús se vuelve a encontrar en el templo a este hombre y le dice, vea, usted ya está sano, pero póngase vivo porque creo que su sanidad, si usted no se pone al hilo, si usted no se pone en línea, hay algún problema. Así es como yo lo veo. En este caso específico, hermanos, las palabras del maestro revelan que la parálisis de 38 años estaba ligada a las consecuencias de un pecado pasado. Jesús le advierte que lo peor no es una recaída física, sino el juicio eterno y la separación final de Dios. Hermanos, es que esto es lo que pasa cuando nosotros no vamos a la práctica del evangelio. Yo no sé qué estamos haciendo como iglesia, como cristianos, porque ese es un asunto muy individual, muy personal. Pero tu vida devocional, tu vida diaria, el día a día, donde nadie le está viendo a usted más que el Señor, esa tiene que ser una vida espiritual, una vida de estudio, una vida de devoción, una vida de confianza, una vida de creerle al Señor por todas las cosas. Porque las excusas son demasiadas. Muchas hay. Para no hacer esto, inclusive. Para no hacer esto. Entonces, la advertencia soberana en el propósito de la sanidad. El templo y Jesús confronta al hombre, mira, has sido sanado, no peques más. Y tiene que aparecer aquí la santidad sobre la comodidad. Buscamos sanar, y aquí es donde está el tema, hermanos, porque si usted aquí o yo aquí estuviera con una situación de crisis fuertísima, hermano, usted no se pierde el culto. No se lo pierde. Usted no se pierde que alguien le diga, hermano, que vamos a ir a orar por usted. Usted no se lo pierde eso. Cuando usted está en ese punto donde está todo asustado y que le dijeron qué tiene y para dónde y qué torta y ahora sí, y usted tiene, usted dice, no hombre, que oren por mí todos. Y yo quiero oír la palabra. Hermanos, esto es algo de una debilidad humana. Cuando uno ve personas que están en momentos o en crisis, normalmente viven sometidos a la palabra, si su corazón no se ha endurecido, porque llega otro proceso donde el corazón se endurece y la gente lo que menos quiere es estar en una iglesia, ¿verdad? Así es como pasa. Pero ¿qué buscamos a veces sanar? Finanzas, salud o conflicto, mientras toleramos la parálisis moral del corazón. Es decir, a nosotros, si estamos bien con el asunto financiero, si estamos bien con el asunto de la salud, si nosotros estamos bien con las cosas que nos interesa mucho, que en el corazón esté albergando cosas. ¿Qué me importa? Si estoy albergando algunas cosas ahí, porque lo que nos interesa a nosotros es seguir hacia adelante. Aquí en este relato, ¿verdad? Cristo realmente nos está confrontando con la verdadera escala de prioridades. Nos urge más sanar una crisis financiera, un problema de salud o un conflicto familiar que arrancar el pecado oculto del corazón. Hermanos, tolerar la parálisis moral mientras oramos por bendición externa es una ofensa al Salvador. Ofendemos a Dios cuando nosotros sabemos que estamos orando por algo que es una necesidad externa y no estoy mirando hacia adentro. ¿Cómo está mi corazón con respecto a los imperativos de Dios? Y esto es algo que ha dañado y sigue dañando a la iglesia.
Cristo no te salva para que sigas acostado en la comodidad de tu antigua vida. Te salva para que camines en santidad. Nosotros tenemos que examinar como conclusión. ¿Qué pasó? ¿Ah? Eso fue que borré. Bueno, no borré, pero bueno, quité, digo. Pero bueno, hermanos, nosotros necesitamos examinar nuestro propio corazón. La parálisis espiritual no siempre se ve como un cuerpo inmóvil. A veces se disfraza de activismo religioso, pero estéril. No, pero yo siempre sirvo. Sí, se sirve, pero porque eso es como lo que a usted lo alienta. Usted quiere servir, pero no es porque usted tiene un motivo con respecto a Dios. Es que usted tiene una fuerza de costumbre. Usted viene. Hermano, ¿qué error es este más fatal? Eso no debe ser. Debemos de aprender que esto debe ser desechado. Realmente hay que hacer conciencia en el altar. Hay que hacer conciencia que el Espíritu Santo nos llama a revisar con precisión quirúrgica en qué área de nuestra vida existe alguna parálisis, hermano. Porque si no, nosotros estamos invirtiendo muchas cosas de nuestro tiempo, de nuestro día. Hermano, pregúntese usted. ¿Usted viene a la iglesia porque le gusta, porque usted ama a Cristo, o usted viene a la iglesia porque usted tiene costumbre de venir a la iglesia los domingos? De su respuesta, tome una decisión. Porque si es por fuerza, hermano, vea, no venga. Es que no funciona. Es que no le va a servir. Es que no nos conviene. No nos conviene, hermano. Necesitamos entender esto. 38 años de postración, un símbolo de la pasividad. Y vean qué tremendo, hermanos. Vean esto. La evocación del desierto representaba el peligro inminente de acostumbrarnos y resignarnos a vivir postrados al borde del agua, pero completamente desprovistos de poder y transformación. Este hombre estuvo ahí 38 años esperando algo que lo que decía era que un ángel venía, se metía al agua, movía, y el que llegaba primero ese era sano. Hermanos, 38 años estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser creyente y usted no ha pasado de ahí? ¿Cuántos años tenemos de ser creyentes y no hemos pasado más de nada? Ah, ya me cansé, es que yo hice esto, yo participé en esto, pero ya yo no quiero más nada. Es todo lo contrario. Cuando usted y yo nos metemos en el proyecto de Dios, en la invitación de Dios, de ir, de venir, de predicar el evangelio, de ser expuesto nuestros dones espirituales, nosotros cada día queremos más, hermano. Cada día queremos más. Cada día queremos hacer algo más. Y si no hay quien barra, yo barro. Y si no hay quien predique, yo predico. Y si no hay quien toque, yo toco. Y si no hay quien cante, yo canto. Y si no hay quien recoja las ofrendas, yo las recojo. Y si no hay quien gaste las ofrendas, yo las gasto. Es decir, completo. Pero la iglesia, véalo, se sufre un desgaste y cada vez es menos. No, hermano, es que mira que ya yo lo hice por mucho tiempo. Ya yo lo hice por mucho tiempo. Y ya no más. Es que es demasiado. Que lo hagan otros. Hermano, oren por mí. Porque más bien mi proceso es cómo me hago a un lado para que los jóvenes y otra gente empiece a surgir. A mí me cuesta, ya lo acepté. Porque creo que ese es el camino, creo que esa es la guianza del Espíritu. No quitarme, pero me voy a hacer a un lado para que otros vengan y lo hagan, porque el Espíritu Santo está en todos ustedes y ustedes también saben hacerlo. Y mejor que mi persona posiblemente. No igual, pero mejor. Porque igual no, porque cada uno tenemos nuestra particularidad. Ok, entonces, hermanos, notemos esto. Examen del corazón. Tenemos que tener cuidado, hermanos,
en la parálisis en nuestra vida con respecto a la oración. Yo el viernes oraba, Señor, revélanos realmente qué es orar y revélanos por qué Jesús oró. Su ministerio transcurrió horas de horas, de horas, de horas, de horas, de horas, de horas, de horas orando. Solo eso hacía. Y yo digo, Señor, si usted lo necesita, seguro que yo también. Claro que seguro que yo también. Esta parálisis en la vida de la oración es donde los años han apagado un clamor y nos hemos resignado a la frialdad. Cuando nosotros tenemos un problema en la oración es que se ha enfriado la comunión con Dios. Porque entonces hay gente que dice, ves que lo mío no es orar, lo mío es cantar. Ves que lo mío no es orar ni cantar, lo mío es predicar. Vea, lo mío no es ni cantar, ni orar, ni predicar, lo mío es ir a evangelizar. Hermanos, qué error más espantoso. Esto es una parálisis que hemos sufrido, porque el evangelio de Dios es completo. Usted y yo tenemos, sí, tal vez usted no tenga dones espirituales en áreas específicas, pero de todo lo que registra la Biblia usted puede hacerlo. Usted puede orar, usted puede predicar, usted puede cantar, usted puede evangelizar. Usted puede, bueno, todo. Yo creo que de las cosas duras es ser misionero, pero si ustedes me mandan a Disney World, yo me voy, ya. Dígame, ¿quién ha evangelizado a Mimi y a Mickey? Ah, ¿verdad? Ah, bueno. Hermanos, el examen del corazón en 2 minutos. El carácter. ¿Justificas tu orgullo, falta de perdón o amargura bajo el pretexto de que así es mi personalidad? Es una parálisis que hay. Sí, su personalidad puede ser así. Usted puede ser un radical, usted puede ser una persona muy transparente, muy decir, y quiero decir, hermanos, pero si usted lee el texto que el amor todo lo puede, y si yo no lo digo con amor, no lo dije, dañé, entonces no funciona. Este es un pretexto, así es mi personalidad. La personalidad es parte de algo que usted y yo hemos creado. El carácter es lo que Dios hizo cuando yo nací de nuevo. Me puso en mí el Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad. Carácter es esa suficiencia de hacer lo correcto, cueste lo que cueste, y cuesta. Porque hacer lo correcto cuesta, más con alguna gente cuesta más. ¿Verdad? Uno quiere mejor agarrarlos del pelo y ver qué hacen. Y lo otro y último, que son las 12, la camilla digital le puse. Horas consumiendo entretenimiento estéril. Horas de horas, hermanos. A veces en esta parte del carácter, justificando el orgullo, la amargura o la falta de perdón, diciendo así somos. Pero la gran camilla en donde está acostada la iglesia del siglo XXI es que pasamos horas devorando contenido estéril de una pantalla, hiperconectados al mundo, pero completamente desconectados de Dios. Jules Berson tiene la particularidad que le manda a usted un textito bíblico, nada más, ¿verdad? Ellos dicen, se aseguran que eso es lo que leen, porque después de ahí usted arranca con todo lo demás, hermano. Y los dedos pasan, y los dedos pasan, ¿verdad? Y usted ve el consumismo tan espantoso. Tenemos tiempo para el algoritmo, pero no para las escrituras a veces. Es decir, tenemos energía para opinar en plataformas digitales, pero no las rodillas para orar. Nuestras rodillas se han paralizado para interceder. Hemos cambiado la búsqueda de la presencia de Dios por el entretenimiento. Hermanos, si es que no, yo soy uno que me busco entretenimiento. Yo de aquí voy a almorzar y voy a ver qué hago, y posiblemente hoy veo no sé quién juega, pero ni me importa, porque de todas formas, como todos los veo, ¿qué importa quién juegue? De todas formas, ¿verdad? Me divierto, quiero divertirme, ¿verdad? Quiero ir y voy, si puedo, ya no puedo correr, pero voy y juego, algo hago. Porque eso es nuestra vida, hermanos. Amén. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque al final también. Ahora, Jesús está
Hemos cambiado esa búsqueda de la presencia de Dios por el entretenimiento y hemos caído en una inmovilidad espiritual donde el alma se nutre de vanidad mientras agoniza por falta de piedad. Termino diciendo, Jesús está en medio de la iglesia. Eso fue lo que también nos compartieron desde aquí, desde la plataforma en el grupo de alabanza. El Señor viene cuando Él quiere y quiere siempre estar. Pero hoy yo creo que Jesús nos está haciendo la misma pregunta. ¿Quién quiere ser sano? ¿Quién quiere ser sano? Bueno, examinemos el corazón. ¿Quién quiere ser sano? Usted y yo sabemos cuáles son aquellas cosas que a mí me están llevando a tomar más espacio y más tiempo en medio de todas las cosas. Pero Él quiere que nosotros seamos sanos. Él está en medio de su iglesia haciendo la misma pregunta punzante del estanque. ¿Quiere ser sano? Entonces, si queremos ser sanos, levantémonos, tomemos el lecho y andemos. Es sencillo. Es sencillo. Levántese, mis amados hermanos. Levantémonos, por favor. Vamos a terminar. Levántate. Levántate. Ahora sí pueden tomar su lecho. Eso es lo que Jesús decía. Toma tu lecho. Toma tu lecho. ¿Qué es lo que a nosotros nos está atando, hermanos? Hermanos, esto es muy sencillo, pero es profundo. Porque tiene que ver con obediencia, tiene que ver con fe, tiene que ver con sinceridad delante de Dios. Yo no sé a usted qué lo tiene ahí, qué lo mantiene en formas y en cosas. Pero Dios sí está listo para decir, yo lo puedo sanar hoy. Yo puedo sanarlo. Yo lo puedo sanar de estas cosas. Tenemos que tener nosotros el cuidado. Porque es la oportunidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos compartiendo tu palabra. La pregunta sigue en pie. Queremos ser sanos. Señor, que cada uno de nosotros al examen consciente, sin prejuicio, sin culpabilidad, sin señalarnos, sin ninguna otra cosa que sea tu presencia y mi relación en fe contigo, que yo pueda contestarte, Señor. Porque yo quiero tomar y levantarme, tomar el lecho y caminar. Porque la vida cristiana no se detiene. La vida cristiana es práctica. La vida cristiana es caminar. Es caminar. Es seguir. No quedarnos estancados en esos estanques, en esas cosas. Señor, te pido que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si nosotros los que estamos aquí, vayamos con conciencia de lo que ha pasado en este día aquí. La administración de tu Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la alabanza y la adoración, a través de la exposición de la palabra. Y que sepamos que hoy ha sido un día fructífero. Hemos podido saber qué tú quieres. Eres un Dios que sabes cómo preguntarnos qué queremos en muchas oportunidades y que nosotros podamos responder sin excusas, sino con valentía, sinceridad, humildad de corazón y poder decir, Señor, tú todo lo sabes, tú todo lo puedes. Conozco que todo lo puedes, conozco que todo lo sabes. Mas aquí está mi mención, Señor. Mi camilla puede hacer lo que tú sí sabes que puede ser en mí. Padre, gracias por esta iglesia, por la bendición que es, por los que podemos estar, por los que están ahí en Zoom. Los bendecimos con toda bendición. Y que cada uno contestemos esta pregunta a la luz de la intimidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios es bueno. Le damos un aplauso al Señor. Acuérdese.